Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos ya hoy jueves 2 de septiembre. Ya empezó el mes patrio, qué gusto volver a verlos y ahora en este mes maravilloso, apasionante, que los que somos amantes de este país, bueno, pues como que en este mes ya cuando empieza a llegar septiembre ya se siente los mariachis, ya se siente el grito, ya como que nos sentimos más patrióticos, no solamente por eso tengo la bandera, ya saben que me encanta mi bandera, desde la secundaria que fui abanderado, me quedé tatuado con la bandera, pero en este mes como que el saborcito de sentirnos, de ser mexicanos, se vuelve mucho más apasionante. Y apasionante es esta mañana porque vamos a tener una invitada sasasa de honor que realmente yo estoy muy entusiasmado, traía muchas ganas desde que me la presentaron un amigo común, desde que vi su currículum, desde que vi quién era, híjole, bueno, pues me sentí maravillado. Y además, déjenme decirles que no porque está ella de invitada, tenía pensado de todas maneras darles en el intro una noticia que me parece también fundamental. El tema de nuestros jugadores paraolímpicos, aquellos jugadores que hoy no solamente se la están rajando, sino están sacando la casta por todo México. Voy a leer la nota porque obviamente pues no me dedico a esto, ni mucho menos a los deportes, y la voy a leer la nota, pero algo que me parece fantástico, y le voy a robar 2 minutos a nuestra invitada porque quiero decirles que está desde muy temprano puntualaza con nosotros, pero los deportistas mexicanos que compiten en Tokio logran esta semana hacer la hazaña, lo que se propusieron. Estos cuates, estas mujeres y hombres mexicanos logran la medalla número 300, la medalla número 300. Y leo la nota. La delegación mexicana que viajó a Tokio 2020, que es 2021, pero sabemos que es la justa de las Olimpiadas del año pasado, que está poniendo en alto el nombre del país luego de conseguir su segundo objetivo, que era llegar a la medalla número 300 en su historia de los Juegos Paralímpicos. Ojalá también nuestros otros competidores lograran un día conseguir estas metas, lo cual se logró gracias a las medallas de Arnulfo Castorena y Jesús Hernández. Llegó a esta justa paraolímpica con un total de 289 medallas antes de ir a estos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues están llegando a la medalla número 300 y déjenme decirles que hoy México se coloca en el lugar 17 a nivel mundial. Oigan, dirán, oye, pues 17, no están en el top 3. Mejor no les digo en qué lugar quedaron los mexicanos en las Olimpiadas normales, porque entonces sí ya nos vemos muy mal. Primer lugar está China, segundo lugar están los rusos, tercer lugar está Reino Unido y México en un honrosísimo 17º lugar. Así es que, perdón, tenía que empezar con esas maravillosas noticias. Es vibrante y empezar un jueves con esas noticias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero ya no voy a hacer esperar más a una invitada de lujo que combina con la nota que di de deportes. Vamos a darle entrada. Aquí ya está con nosotros en la sala. Está con nosotros Carla Willock. ¿Cómo estás, Carla? Te invito a prender tu micrófono. Qué gusto tenerte esta mañana aquí con nosotros. Hola, pues muy contenta. Gracias por la invitación y por esta buena noticia que nos das y que nos alegra a todos los mexicanos. El triunfo de un mexicano es el triunfo de todos los demás. Así que, pues, aquí feliz de compartir. Oye, Carlita, y bueno, pues ya aparte, es un tema que a ti te hace vibrar el deporte, ya nos platicarás a lo largo de la charla, pero yo creo que si a todos nos hace vibrar y como bien dices, son buenas noticias, te veo la sonrisa de oreja a oreja oír esto porque tu vida es el deporte. Pero bueno, ya nos irás diciendo por qué me refiero a esto. Y bueno, pues como sabes, este no es un programa de revista ni a ver cómo entretenemos al público. Es un programa que trata de traer a mexicanas, a mexicanos que están poniendo en alto a México, que ponen un pequeño o un gran granote de arena
para hacer sentir que este país vale la pena, para hacer sentir que los sueños, cualquiera de los sueños que tengamos, vale la pena luchar por ellos y conquistarlos. Y bueno, pues la primera parte de la charla, Carla, es conocer al ser humano. ¿Quién está detrás de Carla Willock? ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo vivió su infancia? ¿Qué soñabas de niña? Si algún día te imaginaste llegar a donde estás ahora. Cuéntanos un poquito de Carla y nuevamente bienvenida. Gracias, Isabel. ¿Quién está detrás de Carla Willock? Pues detrás, adelante, abajo, arriba, por todos lados. ¿Qué te puedo decir? Soy hija ¿cómo se llama? De un matrimonio que tuvieron tres hijos, mis 2 hermanos y yo soy la del medio. Crecí en Saltillo, Coahuila, toda mi vida estuve allá hasta que finalmente me recibí de la carrera de Derecho y me fui a trabajar a la Ciudad de México. Desde muy pequeña siempre sentí muchísima fascinación por la naturaleza, por los cerros. Siempre comento en algunas de mis pláticas de que en algún momento me dijo mi mamá que el que sueña cosas grandes logra cosas grandes y yo no entendía muy bien a qué se refería, porque decía, pues, ¿qué es lo grande? Y la verdad es que lo más grande que tenía a la vista, pues, eran las montañas. Y yo dije, pues, yo creo que se refiere a eso, ¿no? Eso debe ser lo grande. Y pedí incorporarme a los scouts, pedí ser parte de los scouts porque sentía que de esa manera me podía acercar a las montañas y a la naturaleza. Y de alguna manera 3 aspectos de mi persona que convergieron en un determinado momento era que me gustan los retos, soy una persona a la que me gusta desafiarme a mí misma, conquistarme a mí misma, descubrir hasta dónde puedo llegar. El otro aspecto es, me encanta el deporte, o sea, practiqué todos los deportes, que me fascina el deporte. Y el tercero es la naturaleza que ya mencionaba. Y estas 3 vertientes convergen en lo que en un determinado momento se convirtió en montañismo, en alpinismo, y que pues finalmente me hizo potenciar algo que soy y que amo, y es estar en la montaña, es subir montañas en diferentes partes y bueno, ir entrando en ese círculo virtuoso que inicia haciendo lo que amas y después te preparas y entonces te gusta más y entonces lo amas más y entonces te preparas más y empiezas a subir y a subir hasta que finalmente pues vas teniendo ciertos alcances, ciertos logros que en el caso del montañismo pues se van midiendo en cimas, en altitud y en satisfacción de aprendizaje que la naturaleza nos da. Eso es lo que hay, o sea, hay muchos retos, hay muchos aprendizajes, hay mucho amor por el deporte, mucho amor por la naturaleza y bueno, pues eso fue lo que poco a poco me fue definiendo. A la par, obviamente, pues estaban mis estudios. Yo soy abogada, estudié Derecho, trabajé en la iniciativa privada, trabajé en el sector público y como que el montañismo venía creciendo o sea, como hobby, me decían mucho, a un lado, hasta que llegó un momento en el que pues, había que tomar decisiones y era que pues si en el trabajo me equivocaba, pues a lo mejor no me daban bono o a lo mejor no me subían de puesto, pero en la montaña si me equivocaba podía perder la vida. Entonces, pues hubo un momento en el que decidí hacer lo que realmente amaba, que era estar en la montaña y bueno, pues a partir de ahí mi vida cambió. Dejé a un lado un poco el trabajo formal, empecé a hacer mi propio trabajo, empecé a desarrollar mi propia empresa después, seguí estudiando, etcétera. Pero bueno, por ahí todo eso poco a poco. Oye, Carla, a ver, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. A ver, empezaría yo por una pregunta muy simple o muy simplista. Todos fuimos niños alguna vez, todos nos recuerdan, mi segundo apellido es Alarid, entonces todo el mundo me recordaba por Alarid y me decían Alarid porque era el apellido más complejo, el Acevedo era más común. Tu apellido, pues Willock no es un apellido mexicano. De niña, pues me supongo que también eso llamaba la atención entre tus compañeros. Entonces, tus amiguitas, tus amiguitos, el Willock, pues no es un apellido fácil ni de pronunciar ni de leer.
¿Cómo era tu vida en la infancia? Y segundo, me gustaría que nos llevaras, yo no sé cómo era tu vida en la familia, si comían en casa con papá y mamá, con nada más con mamá, ¿cómo era? Llévanos a un día de tu infancia, llévanos a comer a la casa, cómo era llegar a la casa y a recordar, regresar de la escuela, aventar la mochila, cómo comían en la casa, de qué platicaban, porque de pronto hay muchos chavos, hay muchos niños que nos ven ahorita con la pandemia y que siguen, aunque ya hubo regreso a clases, o de repente ven los videos y dicen, no, pues qué padre, pues es alpinista famosa. Sí, pero para llegar a cada una de esas montañas y esas metas, pues se vivieron cosas y a veces piensan que no son de carne y hueso los invitados que tenemos. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era el Willow de niña? ¿Cómo era comer en casa? ¿Qué oías en casa? ¿Qué escuchabas? ¿De qué se platicaba en casa para que después voltearas a ver esas montañas como un referente? Pues a ver, un día, me vienen muchos días porque eran diversos, pero un día normal obviamente pues era como el de todos los chiquitos que ahorita están yendo a la escuela, pues ahora era levántate temprano, aséate rápido para ponerte el uniforme, ir a la escuela. Cuando era muy pequeña vivíamos muy cerca de la escuela en Saltillo y nos íbamos caminando, entonces era caminar 2, 3 cuadras para llegar a la escuela y después esperar a que vinieran por mí. Recuerdo que en alguna ocasión yo decía, es que yo ya me sé el camino, yo no tengo que esperar a que vengan por mí. Entonces me aventuraba y mi aventura era saber llegar a la casa sola y luego mi mamá se asustaba de, ¿cómo ya estás aquí? Porque yo decía, pues ya, o sea, yo sé por dónde, yo ya me fijé y me gustaba. Cuando los fines de semana solíamos ir mucho en Saltillo, pues hay mucha sierra alrededor, hay mucha montaña y no era muy fácil que ya fuera algún amigo o alguien tuviera algún rancho y nos invitaran. Entonces el pasar el tiempo en la naturaleza era como muy accesible. A unos 15, 20 minutos agarrabas el coche y ya estabas. Mucha gente piensa que en el norte todo es desierto, pero pues nosotros estamos muy cerca de la Sierra Madre, entonces hay zonas boscosas impresionantes. Pues para mí era llegar a estas zonas boscosas y imaginarme que, bueno, que era la superaventura y que yo tenía que encontrar los caminos. O sea, eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho, decías, ¿de qué platicaban? Pues platicaban muchas veces del atardecer. A mi mamá le gustaban mucho las plantas, entonces para ella era como identificar las diferentes plantas y mira, esta se llama así y este árbol se llama así. Mi papá era un poco más como aventurero, ¿no? Entonces él hablaba de sus viajes, de cuando iba y venía. Entonces para mí el mundo se me abría, el apellido es inglés, mi abuelo era inglés, nosotros ya somos mexicanos, pero finalmente era como saber que había algo más allá, ¿no? Había algo más allá del día a día, había algo más allá de la rutina, sabíamos que pues, había otras partes del mundo, otros continentes. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era, teníamos unos vecinos que coleccionaban el National Geographic. Y bueno, yo así cuando mi mamá iba a visitar a la vecina, que era su amiga, yo por favor llévame y que me dejen ojearlo. O sea, para mí el poder ojear esos revistas enmarcadas en amarillo era darle la vuelta al mundo. Entonces era así como poder ver cómo era en África, qué pasaba en Austria, qué pasaba en China. O sea, y era en un mismo libro, era de verdad ojear las páginas y dar la vuelta al mundo. Y era eso, o sea, lo que se platicaba pues era como eso, ¿no? Que había más allá del día a día. Mi mamá siempre tenía una frase que decía, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Entonces sí me invitaba mucho a soñar, pero me decía que había que cumplir con lo chiquito, que cumplir con el día a día, que cumplir lo ordinario y que se valía soñar y que algún día podía hacer esas cosas y que podía, hoy por hoy, en ese momento era puedes viajar en tu imaginación, puedes hacer muchas cosas, pero cumple ahorita, aprende primero a hacer las cosas que te corresponden. Mi mamá era muy, pues ahora sí que estricta, era muy de disciplina, de parte de mi papá también era muy, muy estricto, entonces había como ese factor de cumplimiento, de responsabilidades, tanto para mis hermanos como para mí. Sí nos divertíamos y hacíamos cosas, me encantaba ver las estrellas, o sea, era eso, por un lado era libres en la naturaleza y hagan lo que quieran, brinquen, salten, no importa si se ensucian, si se tiran, o sea, eso era como
hagan lo que quieran, pero a la hora de tener que hacer lo que corresponde, había que hacerlo, como esa ubicación, ¿no? Ahorita se trata de reír y de jugar, enlódense, o sea, no pasa nada. Pero cuando se trata de hacer bien las cosas, hay que hacerlas bien. Y yo creo que, pues eso era lo que, como, pues, de lo que se vivía en el día a día en casa. Te escucho con una niñez plena, con una niñez divertida, aventurera. Rescato dos cosas que estás comentando apasionantes que a veces hoy como papás, muchas veces como papás, nos da miedo, nos da flojera o simplemente queremos cambiar. El exigirle al hijo, a la hija, el que cumple cosas pequeñas, pero termínalas. A veces los papás no enseñamos, no educamos o no exigimos que tiendan la cama, que no laven sus trastes, que no recojan sus... No, pobrecitos, es que yo sufrí como papá, pues ahora yo no quiero que sufran mis hijos. Acabas de decir un dato importante. Cumple lo pequeño para que después cumplan lo grande. Y segundo, has dicho dos veces, me gusta conquistarme para conquistarlo. Es decir, ¿cómo conjuntar hoy, Carla, en este mundo tan tecnológico con volver a creer, con volver a soñar, con tener esa capacidad de asombro? Tus ojos ahorita los pude ver y tu sonrisa cuando nos llevaste a ver las revistas de National Geographic, cuando las veías y te pude haber imaginado, y estoy seguro que la gente que te está viendo, tener una revista y ojearla te metía a un mundo. Pues los chavos no se admiran, no se sorprenden, agarran el teléfono, un teléfono inteligente y le preguntan a Google lo que sea y les da lo mismo. Ya ver muertos o ver paisajes es un número, es una estadística. ¿Cómo rescatar esa parte, Carla, de Carla niña? ¿La sigue teniendo Carla adulta? Sí, yo creo que sí. Y más bien he estado alerta a no perderlo. Creo que a pesar de que conforme vas creciendo, digo, estamos hablando ahorita de cuando era muy niña, cuando ya fui adolescente y yo volteaba y decía, es que ya veo la luna, está increíble. Y todo el mundo volteaba y mis amigas me decían, qué rara eres. O sea, ¿a quién le importa la luna? O sea, acaba de pasar fulanito de tal y se ve súper galán. ¿Qué te importa la luna? Y yo así de... o ya descubrí una nueva constelación o tal, o me ponía a ver esas cosas y era como, qué rara, o sea, ¿por qué te interesan esas cosas? O el atardecer, ay, eso lo dicen los abuelitos, o sea, que hablas como mi papá, me decían unas, o como mi abuelita, que se pone a ver el atardecer, o sea, lo padre es cómo te ves o cómo te peinas, y yo así de, pues empecé a dejar de decirlo, pero no a dejar de pensarlo. Obviamente en una etapa en la que buscas ese pertenecer y ese, pues, no ser la rara, que yo siempre me consideré la rara, no solo por el apellido, volviendo a lo que decías al principio, no era la única con apellido raro, extraño de pronunciar, de quién sabe dónde, sino era rara por cómo pensaba, por cómo veía las cosas, entonces pues ya, o sea, al principio sí me afectaba un poco, ya después como que dije, pues, sí, soy la rara, o sea, ya, lo acepto y quiero vivir siendo rara, o sea, y está padre. Te digo, es como que lo dejas de decir un poco, pero sí había algo que decía, pues esa es mi esencia y no voy a dejar de hacerlo porque a mí me llena. Y ese detectar, y digo, yo lo trabajo ahorita mucho con los jóvenes, cuando les hablo, después de ya toda una trayectoria y toda una vida haciendo lo que he hecho y viajando por muchos lugares y habiendo estado en todos los continentes, habiendo ido muchas veces a Antártica, a los Himalayas, etcétera, que muchos niños o jóvenes me dicen como, ¿cómo sabías que ibas a ser exploradora? ¿No? Yo decía, es que yo empezaba a explorar desde esto, desde el poder observar. El explorador no solamente es la persona que tiene la posibilidad de ir a los rincones más recónditos del planeta. El explorador es quien tiene la capacidad de asombro, quien descubre la plantita, quien descubre que la flor salió, quien descubre que vas caminando y de repente así en la mitad de la nada hay un algo increíble, como la naturaleza brota o cómo se ve el cielo o cómo nos está mandando una señal, oye, pues te está avisando que va a llover, te está avisando que va a haber viento, cómo te está hablando todo tu entorno. Y eso es algo que finalmente, eso es un explorador. Entonces, cuando tú empiezas a observar eso y a reconocerte como explorador, pues eso te puede llevar a nuevas aventuras. Cuando crees que lo das por hecho, o yo lo veía con mis hijas después, cuando eran chiquitas,
que sus amiguitas decían, ¿cómo? ¿La leche viene de la vaca? O sea, no es del súper. Y yo, no. O sea, y de verdad, o sea, que decían, es que, o sea, bueno, el chiste de siempre que era de, o sea, cómo ordeñan a las almendras, o sea, porque pues leche de almendra, ¿no? Y es así de, ¿cómo te explico? O sea, y de verdad son cositas que dices, no las puedes dar por hecho, o sea, date cuenta que hay que aprender, hay que preguntar, ¿no? O sea, ver de que, pues, no es que ordeñes a las almendras, o sea, la leche de almendras se da por tal forma, etcétera, como es un extracto, etcétera. Pero bueno, yo creo que va por ahí, el descubrir que la capacidad de asombro lo que hace es simplemente pues invitarte a nuevos mundos, a nuevos lugares, a nuevas formas de pensar. Pues es algo que en su momento detecté como algo valioso, independientemente de que estuviera o no de moda o que fuera o no aceptado en mi entorno. Quiero mucho a Saltillo y le agradezco muchísimas cosas, pero sí era una sociedad muy cerrada, muy convencional. Las niñas tenían que hacer X cosas, los niños X cosas, había que comportarse de tal forma, no podías salirte de lo correcto socialmente y pues que una niña estuviera trepando árboles como que no era muy bien visto o que estuvieras haciendo ciertas cosas, era como, a ver, no, a ti te corresponde comportarte así y deja el deporte para tal y tal y tal y tú mejor aprende a hacer X cosas. No, la verdad es que pues no podía dejar de ser yo. Entonces, pues la cosa fue pues darme chance y escucharme. Viene la etapa ya de adolescencia y viene la etapa de decidir la carrera. Y escoges una carrera que no es ni diseño gráfico, ni artes plásticas, ni arquitectura, ni... Te vas a derecho, una de las carreras más hard, más duras, más insensibles que podríamos decir, ante los ojos de afuera, ¿verdad? Una carrera que pareciera muy cuadrada, muy estricta, muy dura, viniendo de una persona amante de la naturaleza, del deporte, de todo esto, no me checa cómo es esa transición y no perder esa capacidad de asombro y mantenerlo, porque terminas la carrera, no nada más entras, sino la terminas y no pierdes tu esencia. Bueno, pues ahora sí que tú ves así el derecho, yo lo veía diferente, yo lo veía como, o sea, en la naturaleza hay leyes, y hay leyes que se cumplen, y hay ciclos, y hay orden, y para mí el derecho era ese orden, esa forma de dar cumplimiento ahora sí que al buen funcionamiento social, al buen funcionamiento legal, a que todo el mundo cumpliera con su parte, ese respeto. O sea, la naturaleza nos enseña también el respeto, los animales, o sea, todas las especies, y era como una forma humana de traducir las leyes de la naturaleza. Eso era como yo lo veía también como, ya después me di cuenta que no, lo veía como esas herramientas de ayudar. A mí, o sea, yo siempre pensé, cuando entré, para mí, según yo, iba a ser penalista y entonces iba a sacar a todos los que injustamente estaban en la cárcel, iba a, ¿cómo se llama?, abogar por todas esas personas que no tenían la capacidad de defenderse, que la falta de conocimientos no les daba la oportunidad de que se les hiciera justicia, etcétera. Esa era mi forma de pensar. Conforme fui avanzando en la carrera, sí me tocó en un determinado momento hacer unas prácticas en el penal y varias y dije, ay, creo que no es lo mío. Entonces, la verdad es que sí decidí, bueno, me gustaba también mucho todo lo que era el aspecto, me gusta mucho la economía. Entonces, pues yo dije, me voy a ir más por el derecho internacional, por el derecho corporativo, y finalmente cuando terminé mi carrera, pues ya me integré en la Secretaría de Economía, en aquel entonces la SECOFI, que pues estaba negociando todo el país a través de la SECOFI y de otras dependencias el Tratado de Libre Comercio. Entonces, para mí era ese abrir esta oportunidad a México de estar al nivel de Canadá y de Estados Unidos, de potencias mundiales, el poder buscar elevar a México a otra visión, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí empezamos por ahí, después trabajé en el Senado de la República,
Después trabajé ¿cómo se llama? En la Dirección General de Normas, y después, bueno, la Presidencia de la República, y pues ya después en la iniciativa privada. Y luego renuncié. Y fui feliz. Empezaste a ser más feliz. Sí. No, era feliz cuando trabajaba ahí también, porque la verdad aprendía mucho, entendí muchas cosas, sí estaba muy verde, pero también me daba cuenta de la importancia de cada rol y de esa importancia de cumplir con lo pequeño, de lo chiquito, de cómo nuestras pequeñas aportaciones tienen un impacto importante. ¿Cuándo empiezas ya formalmente con el alpinismo? Porque lo has hecho profesionalmente, no nada más de manera divertida, porque hay que prepararse. Ahorita nos contarás cuántas conquistas has tenido, y de una vez, para no interrumpirte, aprovecho para hacerte dos preguntas. Una, ¿cuándo empezaste a hacer esto del alpinismo? Y segundo, ¿se sacrifican cosas por lograr los sueños, Carla? ¿Se sacrifican cosas que ante una persona normal no está visto y dices, pues tengo que sacrificar esto porque pues, mi pareja, la vida social no la acepta, no la entiende, y pues tengo que decidir una u otra? ¿Cuál de las dos? Y adelante. Bueno, pues empiezo, digo, como te digo, desde los 7 añitos yo ya estaba en los Scouts, pero realmente ahí yo no considero que fue como mi inicio en la montaña. O sea, mi inicio en la montaña ya es más adelante, cuando empiezo a subir el Popocatépetl, cuando busco a quien me quiera llevar a la montaña para que me enseñen a usar las herramientas, etcétera. Y pues así que mi primer gran montaña fue precisamente el Popocatépetl. Entonces estamos hablando de, ya tenía como 21 más o menos, 19, 20, o sea, 19 me acerqué a las faldas, pero ya es mi primer ascenso a los 20, 21. Y ahí es cuando yo digo, de aquí soy, o sea, esto es lo mío y yo voy a hacer esto el resto de mi vida, y afortunadamente lo seguimos haciendo. Entonces sí, ahí fue amor a primera vista, y me di cuenta que el haber practicado muchos deportes me había servido pues, para desarrollar una resistencia física, pero que realmente donde yo quería estar era en la naturaleza, con esos retos que te decía de donde se convergen estos puntos, y en las montañas. O sea, ahí es cuando empiezo con el Popo, por diferentes rutas, el Iztaccíhuatl, el Nevado, la Malinche, después el Pico de Orizaba, empiezo a subir montañas en nuestro país en diferentes lugares, y después ya me voy para Sudamérica, empiezo a subir montañas en los Andes, y ya, o sea, ya gradualmente ya fueron cada vez más altas o más técnicas, etcétera. Y sí, efectivamente, como dices, fue un proceso de lo que nosotros llamamos horas montaña. O sea, era el estar haciendo no solamente la experiencia, no es lo mismo subir una montaña, no sé, como el Pico, un día soleado perfecto, con la nieve excelente, que un día en tormenta, o que un día nublado, o que un día a -5, -10, o sea, un día en el que te sientes fuerte y un día en el que te duele la cabeza, o sea, no es lo mismo. Entonces sí tienes que ir poco a poco reconociendo cómo tu cuerpo se va adaptando, mejorando la técnica, las condiciones, aprendiendo a leer la situación, etcétera, y fortaleciéndote para no solamente no tener un accidente, sino no causar una dificultad al equipo, etcétera. Entonces, pues así es como empiezo, ya no tan niña, pero digo, siempre lo practiqué desde los 18, ya subía cerritos y todo, pero yo siempre considero mi primer ascenso al Popocatépetl como mi inicio en alta montaña, porque puede haber media montaña si hablamos de otros cerros, ¿no? Y la siguiente pregunta que me hiciste sobre los sacrificios. Pues yo, o sea, esa palabra del sacrificio, ¿no? El sacro oficio, pues yo, para mí es como una palabra, pues muy sacra, ¿no? O sea, muy sagrada. O sea, yo no estoy haciendo nada ni sacro, ni mucho menos. O sea, ni estoy dando la vida por nadie. Estoy haciendo lo que amo, estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, yo creo que más que sacrificios, yo siempre lo vi como decisiones. Cuando tú tomas una decisión, le tienes que decir sí a algo y no a otra cosa. Y esa es una decidir. O sea, yo prefería, cuando decides es
aceptas algo porque para ti es mucho más valioso que lo otro. Y no porque lo otro sea malo, sino que esto es mejor. Eliges entre lo bueno y lo mejor. Claro que estaba increíble irte de fiesta con tus amigos, está padre, pero para mí era mucho más satisfactorio levantarme en la madrugada, estar bien dormida para poder subir la montaña. Entonces empiezas a hacer elecciones. Eliges a qué le dices que sí y a qué le dices que no. No era sacrificio, o sea, yo no iba de, ay, qué pena que me perdí el baile o la fiesta y que no vi a mis amigos. Yo decía, que se diviertan y ojalá sean tan felices como yo voy a ser mañana en la mañana. Entonces, realmente, yo no creo que haya sacrificios, que si vas cargando la mochila y está muy pesada y es un sacrificio, no, no es un sacrificio, llevas ahí tu sobrevivencia, tus herramientas, o sea, no es sacrificio, es algo que se tiene que hacer. Entonces, pues eso está como muy, pues es como ponerle mucho drama a algo que te gusta. O sea, pues estás haciéndolo porque te gusta. O sea, yo no iba ni a pagar ninguna pena, ni a no sé, a salvarme de mis pecados por haber, entonces voy a subir la montaña y la subiré con piedras. O, no, o sea, si no es flagele. Realmente a mí me encanta estar en la montaña. Y si es difícil, y si hace frío, y si pesa la mochila, y hay dificultad, pero la satisfacción lo vale. Y ese saber que puedes llegar por tu propio pie, que puedes compartir la cumbre, que puedes ver esos amaneceres, que puedes estar en silencio, en ese contacto con la fuerza de la naturaleza, a mí me llena. Entonces, pues no es sacrificio. En algún momento de todas esas excursiones o expediciones, gracias, que has tenido a lo largo de tu vida, Carla, ¿algún momento te ha sucedido o te llegó a suceder de que a la mitad del camino te sintieras mal y dijeras, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, no debía haberlo hecho, pero tienes que continuar porque es más peligroso regresar? ¿Te ha pasado alguna vez en la montaña o manejando para tomar una de esas grandes decisiones? Siempre me preguntan eso y yo siempre les digo, es tanto lo que me costaba el llegar a la montaña, o sea, porque son costos, o sea, hablo, para poder estar en una montaña en el Himalaya, o sea, había que pagar el avión, había que comprar el equipo, había que prepararte, era como mucho tiempo de planeación, preparación, y ahí es donde te preguntas, o sea, ¿realmente lo quieres hacer? ¿Te está costando desde conseguir el patrocinio, desde tocar puertas, desde que la gente misma te decía, ay, no creo que subas, o sea, no creo que sea para ti? Entonces tú, no, no, sí es lo mío. Que cuando estás ahí no lo dudas, o sea, lo que sí es te mantienes alerta. Oye, pues las condiciones, está la tormenta, todo lo que da, hay una avalancha, pues, sabes que no es el mejor momento para subir, pero no porque, ay, no, qué flojera, ya me dio frío, o mejor cero. O sea, jamás, o sea, lo hago porque me gusta, o sea, no porque me lo recomendaron, no porque está muy de moda o para irme a tomar una foto y que salga. O sea, me encanta estar en la montaña, me encanta estar ahí y con todo lo que implica, con su dificultad, con de repente no tener, o sea, mucha comida, dormir mal, con todo lo que implica. Lo que sí es, hubo momentos en donde, a pesar más bien de que yo quería subir, tenía que tomar la decisión de decir, no es el momento, porque las condiciones no se prestaban para hacer un ascenso seguro. Entonces, es bien diferente a decir, ay, no, ya me cansé, mejor luego vengo, o qué flojera. O digo, he escuchado gente que, por ejemplo, en el Everest, que dice, no, bueno, lo intenté, pero yo ya no vuelvo. Y yo decía, ¿cómo que no? O sea, es así como, es increíble. O sea, que dicen, ay, no, de verdad no me imaginé que fuera a ser tan pesado, nada que ver, no quiero esto de la montaña, mejor. Y yo así de, pues entonces no era realmente lo que amabas. O sea, nunca he dicho qué estoy haciendo aquí, porque sé perfectamente lo que yo hago ahí. De todas las montañas que has subido, ¿cuál es la que dices, me caso con esta? Yo sé que cada una tendrá su magia, su experiencia, su recuerdo, pero ¿cuál es la que dirías, con esta montaña, con este cerro, con este volcán, con este me caso? ¿Cuál es así uno que te haga vibrar y recordar y con añoranza de regresar constantemente? Pues ahora sí que es toda la región de los Himalayas. O sea,
amo los Himalayas. Aunque he regresado muchas veces, por ejemplo, a Antártica, que también me encanta, definitivamente son los Himalayas y no es una sola montaña. Son varias las montañas en los Himalayas en donde de verdad bajo codo. Ahorita estoy que, bueno, me muero de ganas de volver y la estoy pensando a ver si en octubre me animo, porque con todo este rollo del COVID y lo que pasó ahora en la temporada pasada de que pues, hubo varios enfermos en las montañas y tuvieron que hacer muchas evacuaciones de personas que les dio COVID y a los Sherpas, y pusieron en riesgo también los occidentales a muchos de los locales que no cuentan con los medicamentos. Digo, sopesando todo eso, pero pues, obviamente para mí el lugar pues, más maravilloso del planeta, aunque tenemos montañas en toda Sudamérica y en Europa y en todos lados, y están hermosísimas, para mí los Himalayas, híjole, sí, es otra cosa, es otra cosa. Escuché que dices de mis hijas. ¿Cómo una mujer como tú, con la vida que llevas, de que tienes que tener preparación constante, no por el hecho de que no estés trepada en una montaña el día de hoy, significa que no tienes que estar practicando permanentemente, tienes que estar ejercitando tu cuerpo, tus pulmones, las altitudes, que tu presión se maneje? No sé de eso, pero bueno, me lo imagino. ¿Cómo es ser mamá, además de todo esto que te apasiona? ¿Cómo es ser mamá, ser abogada, dar conferencias, ser motivadora, manejar una fundación y todo lo que haces, y además ser mamá, ser impulsora de la mujer emprendedora? ¿Cómo combinar todo esto? Pues alguna vez escuché de un buen amigo que es compositor, de que la única forma de hacer una, pues así que una melodía armoniosa es que cada nota esté en su lugar, vibrando como tiene que vibrar y que haya espacios de silencio. Entonces, para mí eso es lo que me acabas de preguntar. A veces estamos en un do, que es la montaña, pero tiene que haber un re, que es la mamá, y tiene que haber un mi, que es la estudiante, y tiene que haber un fa, que es la mujer, que tiene que estar. Y esa combinación con sus diferentes silencios, en donde de repente hay que pues, darnos una pausa, pues también es como esos momentos en donde a mí me gusta pues tener esos momentos de silencio que muchas veces los encuentro en mi preparación en las montañas. Entonces, puedo estar dando una conferencia y para que yo pueda dar una conferencia que motive a 3,000 personas o a 5,000 personas, pues obviamente primero tengo que tenerlo yo, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, obviamente, previo a una conferencia está un ascenso. Y en el ascenso yo voy pensando, yo voy llenándome y obviamente llego y se conecta con toda la gente porque lo están sintiendo y porque es genuino. Y no es porque les digo, es que hace 35 años yo subía y, o sea, fue antier. O sea, ese como, y no te estoy diciendo que subí un Everest cada semana, pero me voy a caminar a un pequeño cerro, me voy al Nevado, me voy a la sierra aquí cercana, o sea, salgo y hago algo que finalmente nutra que esa nota en su momento en esta melodía pues vibre. Y lo mismo con mis hijas, o sea, esos espacios con ellas, esos momentos con ellas, pues a lo mejor no estás ahí todo el día, no estás mi, porque entonces pues es, o sol, 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 es como pues, vas combinando, van viendo pues las diferentes facetas, porque todo eso es su mamá. Me acuerdo que cuando eran muy chiquitas y que yo me tenía que ir a la montaña o cosas así, pues yo les contaba cuentos, ¿no? Entonces, ya sabes, la jirafita, que tenía una hijita jirafita, entonces su mamá se iba a la montaña. Y el otro cuento era el osito, que se iba a la montaña. Entonces, como que todo el tiempo le estaba diciendo, pues las mamás se van a la montaña, o sea, es normal. Entonces, de repente las mamás de las amiguitas me decían, oye, es que mi hija me pregunta que por qué yo no voy, o sea, si todas las mamás lo normal es que vayan a las montañas, y yo, pues es que es lo que yo les digo a las mías. Pero bueno, pues era parte de su vida, ellas sabían que, y digo, ellas también, digo, han estado en la naturaleza y sin forzar nada, pero sí las he acercado a que acampen, a que suban, a que hagan cosas, y pues hoy por hoy digo, que practiquen el deporte que les gusta, la música, el instrumento que les gusta. Pues ellas saben que pues,
es una parte de la formación. O sea, y les gusta. No digo que sean montañistas ni que quieran serlo, pero pues es esa combinación de lo que yo soy y es lo que les doy. ¿No? Así que... Podría ser muy rápida la respuesta de la pregunta que te voy a hacer y obvia, pero me gusta mucho cómo has estado manejando todo el tema de la armonía, todo el tema de los tiempos, todo el tema de los espacios. ¿El mundo se adecua a Carla o Carla se adecua al mundo? Pues siempre hablo mucho de una de las grandes enseñanzas que la naturaleza me ha dado, que es esa capacidad de adaptación, en donde, pues, no lo digo yo, ¿verdad? Ya desde hace mucho lo dijo Darwin, las especies que sobreviven son las que se adaptan más rápido al cambio. Y realmente en la montaña funciona así, o sea, nosotros nos tenemos que adaptar a la naturaleza. Yo creo que yo busco adaptarme a la naturaleza, pero no al mundo. Es diferente. La sabiduría de la naturaleza, los ciclos de la naturaleza tiene miles y miles de millones de años de una gran aprendizaje y sabiduría. A eso busco adaptarme, no al mundo ni a los sistemas que nos están siendo impuestos. Es la verdad. O sea, mucha gente dice que yo vivo en mi propio mundo, pero pues mi propio mundo es tratar de adecuarme a lo que he aprendido de la naturaleza. Veías la luna mientras los demás veían al chamaco que iba caminando. Uh-huh. Y no es que seas rara, es que estás viviendo tu mundo. Pues sí. Pues Oye, sí. Carla, tienes ahí atrás de ti la bandera de México y me supongo que cada montaña, cada conquista, te llevas a México, te llevas a un pedazo de México o cargas con todo el país. Yo en el intro hablaba de nuestros superdeportistas paraolímpicos que se llevan cargando a México literalmente y a la hora que les ponen una medalla de oro, que ven la bandera enfrente y escuchan el himno nacional, pues no es nada más su corazón mexicano, es el corazón de millones y millones de mexicanos que sueñan y no han podido conquistar algo de sus sueños, algo de sus ideales. ¿Cómo es el corazón de Carla mexicana preparándose y Carla mexicana conquistando cumbres? La verdad es que así decías hace un rato que tú de niño fuiste abanderado, yo también, y me encantaba estar en la escolta, y estuve también en la escolta en la universidad, y era como, o sea, de verdad, de pensar que llevabas la bandera y lo que representaba, para mí era bien importante. Cada vez que me preparaba para ir a una montaña, parte de mi equipo siempre estaba esa bandera, porque justo lo que acabas de decir, o sea, porque yo decía, no solo estoy subiendo yo, están subiendo las mujeres mexicanas, y ya con eso estamos hablando de millones, o sea, yo no era solo Carla, sino yo representaba a mujeres mexicanas que no habían estado en alguna cima y que tenían sus diferentes realidades. Y también cuando visitas otros países o ves otras culturas y te das cuenta de que esa bandera representa también las oportunidades que tuvimos de poder estudiar, de poder trabajar, de poder desempeñar ciertas funciones o no. O sea, finalmente yo soy el resultado de las oportunidades que este país me ha dado y las que quise aprovechar. De poder tocar puertas, de poder, sí, que había dificultad y que sí, porque eres mujer, que tal, muchas veces tuve dificultades, pero también se abrieron puertas. Entonces, hay mucho que representa para mí la bandera de México. Muchas veces te comenté, yo trabajé en la presidencia de la República y pues yo podía ver todos los días a los militares izar la bandera, bajar la bandera a las 6 de la tarde, todo el respeto me encantaba. O sea, yo me salía de la oficina para estar ahí viendo cada vez que subían la bandera y bajaban la bandera, me encantaba. Entonces, para mí, la verdad es que amo las águilas, realmente es esa capacidad de volar por encima de todo, de ver por encima, o sea, me encanta todo lo que representa
la bandera y siempre la llevé con mucho orgullo, me emociona muchísimo, el poder llevar la bandera. Y ya digo, la banderita que tengo aquí no nomás es una bandera, o sea, esa banderita estuvo en el Everest, esa banderita estuvo en las 7 cumbres, esa chiquita estuvo conmigo en todas, o sea, se ve hasta medio despintadilla, pero es que ya está viejita. pero realmente pues tiene 20 años conmigo y esa siempre está conmigo. Digo, me he llevado otras, a veces más grandes, pero esa siempre ha estado. Y siempre ha estado en la cima conmigo. Llegar a la cumbre y poder levantar la bandera de México para mí era súper significativo. Era una fuerza que no solamente era sacarla allá arriba, era ese impulso que me ayudaba a llegar arriba. Los equipos con los que has subido y has logrado estas conquistas, me supongo que te ha tocado equipos de muchas partes del mundo. ¿Cómo ven a una mujer y cómo ven a una mujer mexicana en esos equipos, en esa lucha, en esos sueños, en esa conquista? Me quiero imaginar en las primeras nieves o en las primeras faldas, en esas noches o en esas previas de empezar a subir en la madrugada, ¿cómo volteaban a ver a una mujer y mexicana los equipos? Pues yo empiezo a subir, o sea, ya internacionalmente, pues hace prácticamente 32 años, que es una realidad distinta a la de hoy. Hoy como que es mucho más, más habitual ver muchas mujeres en la montaña. En aquel entonces, de entrada, ver una mujer en la montaña era como, ¿qué hace aquí? Decían todos, eran puros hombres y yo. Los Sherpas me decían, las mujeres no vienen a la montaña. Esta temporada no sé cuántas mujeres Sherpas estuvieron en el Annapurna y alcanzando cimas y ahora ellos son las que las ayudan, pero en aquel entonces era de, ellas no tienen que venir, las mujeres no tienen que venir. Entonces era como el ser mujer, pues era como, ¿qué haces aquí? O sea, qué rara. Además era también un poco como, no querían que estuviera ahí porque sentían que era una carga o que se tenían que responsabilizar de mí y entonces yo iba a ser como una molestia lejos de aportar fortaleza o diligencia al equipo. Era como, además de todo lo que tenemos que hacer hay que cuidarlo. Entonces, en un principio pues no era tan fácil, ¿no? Y además mexicana era así como, ¿y eso dónde está? O sea, digo, México, o sea, país tercermundista, me decían así como, pues, qué rara, o no era muy habitual, pero finalmente pues sabía de todo. O sea, a mí me encantaba acercarme a la gente, me encantaba como llegar, mis compañeros, sí, de diferentes nacionalidades, pues llegaban y ellos llegaban, ya sabes, todos rudos acá, muy tough, y ellos eran los super montañistas. Y yo llegaba, me ponía a platicar con las señoras, con los niñitos y tal, y al rato pues todo el mundo estaba cerca de mí y ellos así de, a ver, ¿cómo? También eso es importante, ¿no? Entonces había una aportación pues distinta que también ellos empezaban como a disfrutar. Recuerdo que había un compañero de Bulgaria que me decía, al principio no me gustaba que vinieran, me dice, pero tengo que reconocer que si no estuvieras en el equipo ya hubiéramos perdido los modales desde hace mucho tiempo. Me decía, ya estaríamos comiendo como salvajes. Otro compañero australiano en otra montaña me decía, Carla, o sea, ya como todo, se portaban muy bien, muy decentes conmigo, eran como muy educaditos. Y de repente me decían, es que, o sea, nos da chance como que queremos hablar casi que cosas de hombres y por respeto a ti no las hablamos. Entonces eran como muy decentes y yo ya me iba y decía, ya, pues que digan sus tonteras o lo que quieran. Pero ellos también querían su momento de chavos, ¿no? Entonces la verdad es que fue muy lindo en muchos aspectos. Digo, también hubo quienes no se portaban nada buena gentes, pero son las idiosincrasias que no solo son de México, sino son del mundo. O sea, había un turco que en alguna ocasión dijo, bueno, ya terminamos de comer, párate, lava los trastes y nosotros vamos a platicar. Y yo así de, perdón, o sea, todos somos compañeros. Y él voltea y me dice, bueno, que en México no les pegan suficientemente fuerte a las mujeres para que obedezcan a la primera. Y yo así de, ¿qué? Así, literal. Entonces, obviamente, mis amigos rusos salieron a la defensa y dijeron, a ver, espérate. O sea, aquí estamos
en una zona neutra, aquí todos somos iguales, y tú no, o sea, bueno, todos me defendieron, pero fue así como el otro estaba muy en su papel de turco, musulmán. A Normal ver, para él, para normal. él era normal, o sea, como por qué no me había yo parado a lavar rápidamente y atenderlos, o sea, entonces, si te das cuenta, pues no solo es de México, es de diferentes lugares y al final pues había que cumplir con, o sea, con digo, a ver, ahorita me acordé de una cosa que también en un área musulmana en donde estaba subiendo una montaña, pues un amigo me decía, Carla, no voltees a ver en los ojos a ningún hombre, o sea, voltea para abajo, siempre para abajo, porque aquí nos puedes meter en problemas y entonces era de yo ir caminando así para abajo, porque si no, o sea, podía causar así una bronca entre mis compañeros y alguien que pudiera decir, ella me vio y entonces tal, o sea, es muy fuerte, pero es una realidad que tiene el planeta, entonces hay que saber respetar, hay que reconocer que pues hay muchas formas de pensar y que al final, así como pues, hay mentes cerradas, también hay mentes abiertas. Y afortunadamente me topé con compañeros que tenían la capacidad de ver más allá de una cultura, más allá de una nacionalidad, más allá de un género y veían un compañero. Volvemos al tema de la adaptabilidad del mundo, del universo, de la naturaleza y reconociendo a otro ser humano parte de la naturaleza y de la diversidad. Así es. Oye, Carla, el tiempo se nos está pasando volando. Quiere decir que, bueno, al menos yo estoy muy a gusto y estoy seguro que la gente te está disfrutando muchísimo. Perfilándonos al cierre, ¿a quién admira Carla Willock? ¿A quién admira? ¿Quién es su referente, hombre, mujer o espiritual? ¿Quién es tu referente? ¿A quién admiras? Así que digas, es alguien o algo que admiro. Pues a varias personas. Admiro obviamente a mi madre porque de alguna manera con su ejemplo es como yo aprendí, no con sus discursos ni con lo que me decía, sino con su ejemplo, cómo ella cumplía lo ordinario y hacía para mí cosas extraordinarias, ¿no? Y cómo me enseñó eso de hacerlo pequeño, de la importancia de esos detalles, de la importancia, así como decía Schumacher, small is beautiful, de que lo pequeño es hermoso y cómo tienes que realmente cuidar eso chiquito. Como expedicionario, siempre dos son mis grandes así como íconos. Uno es Edmund Hillary, porque no solo porque fuera el primero que alcanzó la cumbre del Everest, sino porque, bueno, junto con Tenzing Norgay, sino por su labor posterior a la montaña. Cuando él alcanza la cumbre, cuando lo condecoran, cuando lo hacen Lord, cuando se vuelve esta personalidad mundial maravillosa, él se abocó a construir escuelas, a crear puentes, a ayudar al desarrollo de la comunidad. O sea, eso a mí me encantaba. Yo decía, yo cuando logre voy a querer también trabajar. Trabajo mucho con educación, con jóvenes, etc. Entonces me encanta eso. Otro que para mí un gran expedicionario es Ernest Shackleton. Me encanta su forma de tratar al equipo, su forma de integrarlo, su liderazgo, su ética, o sea, hay muchas cosas que admiro de él. Y obviamente, pues ahí tengo también mis líderes espirituales, obviamente, que son de muchas religiones, pero todos esos seres que en su época o en su contexto buscaron esa conquista de ellos mismos. Conquista de ellos mismos. Me encanta cómo lo has manejado eso. Y bueno, pues has escrito libros, has dado un sinfín de conferencias en gran parte del mundo. Carla, ¿cómo quisieras ser recordada? ¿Cómo quieres que recuerden a Carla Willock? Ya me han hecho esta pregunta varias veces y a veces no sé si quiero que me recuerden. O sea, todo pasa. Es así como lo dice la filosofía oriental. Pues hoy estás, mañana no. Y al final todo pasa. Yo creo que, digo, lo que siempre he dicho, lo que creo me gustaría es a lo mejor que mi permanencia en este tiempo o el tiempo que tuve de vida
haya podido aportar algo a diferentes almas y corazones. Nada más. Me recuerden por lo que a lo mejor les hice sentir de manera positiva o les ayudé a potenciar algo que ellos mismos tenían, o sea, descubrir algo de ellos mismos. Nada más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Carla? ¿Qué sigue en el presente inmediato? ¿Qué sigue en el futuro? ¿Cómo te ves en los próximos años? Es una carrera, es una profesión y es un arte lo que haces todos los días y seguir queriendo conquistar, pero física y biológicamente llega un momento en que pues la naturaleza dice hasta aquí. Podrás seguir subiendo montañas con tu cerebro y con tus ojos, pero quizás tu cuerpo diga un momento en que diga hasta aquí, ya te quedas tranquila y te quedas en paz. ¿Qué sigue, Carla, para este próximo futuro y para un futuro un poquito más largo? Mira, pues afortunadamente existe un hombre que se llama Carlos Soria, que es un español maravilloso, que este señor tiene casi 77 años, sigue subiendo montañas. Entonces, mira, cuando tenga 75 ya me plantearé lo que me acabas de decir. Hoy por hoy sé que me faltan unos tantos años, 30 años o no sé cuántos más, para poder saber que el cuerpo físico puede llegar hasta donde tú lo permitas. O sea, hoy por hoy lo que corresponde es cuidar no solamente el cuerpo, el físico, el vehículo, sino el seguir estando en actividad. O sea, quizás no en 8,000 o en 7,000, pero siempre habrá pequeñas cimas que alcanzar. Eso por el lado físico. Ahora, hay retos, yo siempre se los digo a todo mundo, yo nunca, o sea, cuando doy mis conferencias no estoy reclutando montañistas o convenciéndolos de que dejen todo y se vuelquen hacia la montaña, pues cada quien tiene sus montañas. Y yo misma tengo diferentes tipos de montañas, o sea, a mi familia y los retos que tengo como familia o los desafíos que tengo como familia, como mujer, como esposa, como ciudadana, etcétera. Entonces hay diferentes montañas en mi vida. Siempre voy a subir montañas, nada más que pues algunas a lo mejor ya no las voy a subir corriendo, las voy a subir caminando y otras a lo mejor pues, con bastones, ¿no? Pero voy a seguir subiendo. Y siempre va a haber esos retos. Hoy por hoy, dentro de Fundación, tenemos un proyecto que es este desarrollo de liderazgo ético sustentable con los jóvenes, dentro de lo que son mis conferencias y lo que es la empresa de talleres, etcétera, es seguir participando y colaborando con las empresas para estos cambios que se están dando y esta adaptación y esta motivación en trabajo en equipo con las nuevas situaciones que están sucediendo. En el caso personal, pues también tengo mis propias metas. Entonces, pues hay un sinfín de trabajo por hacer y en esta realidad en donde así que las circunstancias, el planeta y este mundo y las instituciones nos están pues así que dando un vuelco, obviamente pues, habrá que volvernos a adaptar. Entonces quizás aquellas herramientas que yo ya tenía y que me servían, pues a lo mejor ya no van a servir y van a tener que cambiarse y a lo mejor vamos a tener que hacer otras cosas. Pero como te decía, finalmente, como lo que yo busco es adaptarme a la naturaleza y la naturaleza también, pues tiene esa resiliencia y tiene esa capacidad de hacer cambios y movimientos y sacudidas y cambios de temperatura y erupciones de volcanes, pues va a haber de todo. Entonces, pues, simplemente hay que estar preparados para lo que venga. Si pudieras hacer una analogía y tuvieras o pudieras comparar a México, el país, con todo lo que estamos viviendo, política, económica, socialmente, con todo este COVID, con todas las circunstancias, si pudieras comparar a México con una montaña, ¿con qué lo compararías? A ver, pues, híjole, lo que pasa es que son demasiados aspectos. Pues no solamente es cuál montaña es, o sea, es que México es grande, México es megadiverso, México tiene una riqueza, México tiene un potencial, tiene
todo, o sea, es así como si lo ves desde el lado de vista, desde el punto de vista de la naturaleza, lo vería como, híjole, como ese tesoro magnánimo e increíble que es México, pero si después pones todos estos aspectos de, pues, de gobierno, de política, de sociedad, todos nosotros, no nomás estoy hablando de gobierno, de todos nosotros, de esa falta de participación, de esa falta de colaboración que tenemos, en donde mientras uno esté bien, pues ya no quieres realmente involucrarte, pues quizás sería otra montaña. Yo creo que es que la naturaleza no funciona como estamos funcionando nosotros, es la realidad. Entonces, pues si lo vemos nada más por el lado de la riqueza y de todo la generosidad que esta tierra nos da, pues sería lo que es, nuestros volcanes y su grandeza, pero pues hay muchos aspectos que tenemos que trabajar. Carla, me ha encantado la charla, me ha encantado, sin lugar a dudas, nuestro amigo común, el padre Corral, no se equivocó al insistir que nos viéramos, que nos conociéramos y que te trajéramos a este público diferente. Yo te quiero agradecer infinitamente y quisiera que cerraras con dos mensajes. Uno, para aquellas personas que con esta pandemia han perdido algo o todo, a un ser querido, a las ilusiones, un trabajo, la salud, que han perdido algo o todo, un primer mensaje. Y el segundo, a las mujeres, a los jóvenes y a los mexicanos que a veces dudan en sacar la casta por México o dudan que están en el mejor lugar para soñar. Bueno, pues aquellos que han tenido una pérdida o que han sufrido alguna situación difícil, ya sea material o humana, pues ahora sí que un abrazo de cumbre, un abrazo de acompañamiento y una semillita de esperanza, de finalmente, si seguimos aquí es porque hay una labor que aún nos necesita, hay algo que tenemos que aportar, hay algo que tenemos que hacer y dediquémoslo a esa persona o a ese ser o a esa falta de salud que a lo mejor ya no tenemos, pero hagámoslo, que esa pérdida se vuelva quizás el motor para poder generar algo más positivo, tanto para nosotros como para nuestro entorno. No podemos resolver cosas y reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra pequeñez también nos hace grandes. Y la segunda, ¿qué le diría a esos jóvenes, a esas personas que no creen que están en el mejor lugar? Abran los ojos, abran los ojos. México es increíble, de verdad es que es increíble. Se los digo con conocimiento de causa, he viajado a todos los continentes, he estado en todos los continentes, en muchísimos países, y lo maravilloso de estar muchas veces en estos países es decir, como en México, mira igual, mira, pero nosotros ya lo tenemos, es que mira, nosotros ya o sea, tenemos ese desierto que puede estar en el Gobi o en el Sahara, y tenemos esas montañas que podrían estar en los Alpes o en los Andes, o me acuerdo la primera vez que fui al Tíbet y yo dije, no puede ser, es como Saltillo, o sea, las sierras, claro que no, y yo te lo juro, o sea, ese desierto, aridez, y de repente México es increíble, o sea, esas playas, o sea, te vas a Grecia y te dicen es que las mejores playas y yo no han ido a México, o sea, realmente tenemos todo, es abrir los ojos, es desarrollar esa capacidad de asombro y saber que si estamos en este país es seguramente porque algo bueno habremos hecho. Por eso estamos aquí. Carla Willock, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos dejas un gran sabor de boca, nos dejas sueños de altura, nos dejas vibraciones que nos hacen sintonizar, que nos hacen ser armoniosos. Gracias por invitarnos a soñar, gracias por invitarnos a volver a tener esa capacidad de asombro, pero sobre todo lo que yo más valoro es reconocer a un gran ser humano que eres tú. Gracias, gracias por habernos acompañado. De verdad lo valoro y lo aprecio muchísimo. Gracias a todos. Un abrazo.
Gracias por habernos acompañado. Estoy seguro que se quedaron todos ustedes con este mismo sabor de boca rico, empezando el mes, con Carla aquí, con esa sonrisa que cada vez que sonríe nos conecta. Yo cada vez que veo su sonrisa de oreja a oreja, hagan de cuenta que me pongo en el top de la montaña y veo todo el horizonte. Eso es lo que nos está transmitiendo. Estoy seguro que nos deja con unas ganas de ir a una de sus conferencias. Hay que leer sus libros, ya no nos dijo de dónde podemos conseguir sus libros y cuáles son sus libros, Carla, pero tienes muchos. No, pues nada más que me sigan en Instagram, Carla Willock 1, o en mi página de internet, ahí tienen toda la información, carlawillock.com. Pues hay que irte a ver y hay que escucharte, porque yo creo que tienes muchas historias que contar. Una hora no es suficiente para conocerte y para conocer todas tus aventuras, que yo estoy seguro que ha de haber de todo tipo de aventuras, buenas, malas, irregulares, pero todas apasionantes. Así es que gracias. Bueno, ya me había despedido y me vuelvo a despedir. Gracias por habernos acompañado este jueves con sabor ya a primer fin de semana de septiembre. Vamos calentando la garganta para gritar ¡Viva México! Pero no nada más este mes, todos los días. Este país es apasionante y se llama México. Nada ni nadie lo va a construir más que tú y yo. Y en salud, recuerda también que si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. Usen el cubrebocas, cuidémonos todos y vamos a salir adelante porque la vida es apasionante. Que tengan un muy bonito jueves. ¡Ánimo! Pásenla bonito. Gracias. Un abrazo. Gracias, Carla. Hasta luego.